par de consignas para que el espacio sea ordenado. Es la primera vez que lo hacemos, así que bueno, vamos a construirlo entre todos, pero como para poner un poco de orden y que podamos escucharnos y participar todos. El que quiera ir opinando, preguntando, lo que fuere, levante la manito acá virtualmente para que los podamos ver, identificar en orden y les vamos a ir dando la palabra. Y con Joaco y Juli, que deben andar por ahí, vamos a ser de moderadores para administrar un poco los tiempos, que no se vaya tanto una persona exponiendo y que todos podamos compartir experiencias, digamos, o hacer preguntas, lo que fuere, ¿sí? Así que nadie se me ofenda si cortamos micrófonos y cosas, simplemente para poder ordenar el espacio y que todos puedan llevarse info y que esté un poco más ordenado, ¿sí? Para conversar. Así que bueno, arranco yo para romper el hielo de este tema y un poco para ir ordenando, digamos, las capas de conversaciones, porque en este tema hay mucho hilo por cortar. Ya lo vieron ustedes ahí mismo en el chat de la comunidad, se armó como una conversación bastante interesante. Yo de entrada había como 80 mensajes ya nuevos de todos opinando sobre el tema. A ver, el gobierno de datos es uno solo, ¿sí? O sea, cuando hablamos de gobierno de datos hablamos de los datos justamente, no hablamos de sistemas transaccionales ni de analíticos. ¿Qué pasa cuando empiezan a hablar de, che, necesitamos gobernar los transaccionales? Y esto hablo desde mi experiencia en Naranja X y desde mi experiencia que vengo teniendo con mis clientes ahora como consultora, ¿no? Los datos son uno solo y las buenas prácticas abarcan, digamos, a cualquier tipo de tecnología, ¿sí? Y a cualquier tipo de cultura, digamos, u organización. Con lo cual, digamos, hablar de sistemas transaccionales o hablar de entornos analíticos tiene que ver más con una cuestión de estrategia y de priorización, al menos en mi forma de ver, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de priorización por dónde arrancamos, ¿sí? O hacia dónde quiere ir la organización. Particularmente en mi caso, cuento en Naranja X, nosotros empezamos, y es la realidad de muchas organizaciones, quizás acá de los que ustedes están presentes hayan pasado por lo mismo, y haciendo bench con muchos colegas, digamos, estaban en la misma situación. Se arranca o se prioriza gobernar los entornos analíticos justamente porque hay una estrategia de datos definida en la organización con respecto a poder extraer valor de los datos, ya sea mediante el armado de dashboard, KPIs, modelado de datos, modelos de analítica avanzada, el uso de inteligencia artificial en la forma que fuere. Entonces es primordial contar con un repositorio ordenado y gobernado, ¿no? Entonces hace sentido por ahí priorizar, empezar a bajar estas prácticas, estas buenas prácticas de gobierno y gestión en un solo entorno que sería el analítico, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando yo disparo estas prácticas de gobierno, estamos hablando de dispararlas sobre los datos y sobre arquitecturas que tienen mucha similitud después en los transaccionales. Entonces, llevarlo a los transaccionales debiera ser traspolar un poco estas buenas prácticas que yo estoy llevando a mis entornos analíticos, ¿sí? Acá lo que no hay que confundir es que se le ponga toda la responsabilidad del equipo de gobierno de datos sobre el gobierno de los datos. Justamente la parte principal, digamos, de todo esto es los roles y responsabilidades, que es lo que nos asegura que toda la organización esté alineada, digamos, y toda la organización participe en esto, ¿no? A ver, de mis experiencias, esto lo empiezan a llamar como gobierno de datos corporativo, como para que se expanda no solamente a los entornos analíticos, sino que abarque, digamos, el resto de los datos que andan dando vuelta. Al menos, digamos, en los bench, digamos, o las conversaciones que yo he tenido, se da por una cuestión un poco más de desorden, digamos, o de falta de gestión
en cuestiones que tienen que ver con salir rápido en los productos y en los servicios, ¿no? De armar arquitecturas rápidas, digamos, y poder ir a velocidad compitiendo con el mercado, y se olvidan de ciertos puntos que por ahí después terminan pegando, más que todo en las cuestiones que son normativas para algunas organizaciones, ¿no? A ver, traspolar debiera ser fácil, digamos, cuando la estrategia de la organización esté clara, ¿no? Si yo quiero traspolar estas prácticas, digamos, debiera tener primero un equipo de gobierno, o al menos unas cuantas personas, que puedan llevar adelante, digamos, toda esta supervisión, que el equipo de gobierno lo que tiene que hacer es supervisar, digamos, y definir ciertas cuestiones, y alinear al resto de las áreas de conocimiento para que esto suceda, ¿no? Pero bueno, muchas veces no sucede así, con poco se quiere hacer mucho, y ahí viene el problema en el que se encuentran muchas organizaciones cuando el equipo de gobierno se armó para gobernar un entorno analítico y después hay que salir hacia todo lo demás, ¿no? Entonces, estratégicamente por ahí, los conflictos arrancan por ahí, y bueno, ya después todas las cuestiones técnicas. Bueno, con eso doy el puntapié inicial, así que los escucho, no sé, el que quiere comentar algo sobre este tema. ¿Qué hace mi compa? ¿Qué haces, Sin? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Bien, bien. Ahí entiendo perfectamente lo que decís. Ahí yo creo que el problema que tenemos o que podemos llegar a tener es que cuando vos hablas de un sistema transaccional, vos sabés que atrás hubo un desarrollador, ¿no? Haciéndolo. Y me parece que esa va a ser la conversación más difícil que uno va a poder tener. Que decirle a un desarrollador, che, esto que hiciste, que por ahí lleva, no sé, 2 años implementado, hay que corregirlo porque nada, te permite poner cualquier fecha ¿no? Y es como que ahí es donde vos vas a tener, me parece, ¿no? El mayor problema. A ver, trabajé con áreas de sistemas, ¿no? de desarrollo y teníamos esos inconvenientes. Es más, yo trabajé en un momento como QA, ponele, nada, y esas validaciones las hacía. Entonces me parece que ahí es donde el primer foco de conflicto que podés llegar a tener. Sí, sí, me parece válido, digamos, porque, a ver, siempre va a haber resistencia con estas cuestiones, digamos. De hecho, a ver, nosotros en Naranja X, por ejemplo, teníamos como una muy buena alineación con el resto de los equipos, con el equipo de Big Data, con el equipo de ciencia de datos, con el equipo de analistas de datos, y eso es fundamental, tener buena comunicación y que entiendan el porqué, ¿no? Y después estos arreglos que vos mencionas, Edgardo, que tienen que estar bajo un plan, ¿no? De decir, che, y bajo una bajada clara, de decir, che, lo que sea crítico para el negocio y lo pongamos en un plan. Si es algo muy grande, obviamente va a tener que tomar forma de proyecto y entrar dentro de la estrategia del año de la organización. Y si son cuestiones menores, tienen que tener como su asignación, digamos, clara, justamente avalada por la política de gobierno y gestión de los datos, ¿no? Pero ahí entra toda la parte cultural, ¿no? O sea, de comunicación y capacitación de las personas, que me parece que es fundamental, porque si no, te tira abajo todo. Sí, Joaco. No, ahí para agregar a Edgardo lo que comentabas, que me parece fundamental. Yo sabía que era uno de los temas que sí o sí tenían que salir, porque hay un tema político, ¿no? También con al llegar hasta los transaccionales y hasta los orígenes. Y, y nadie quiere que le toquen el rancho propio y que le vengan a meter tickets y agregar esfuerzo y agregar tareas. Y creo que hay también un par de escenarios que por ahí pueden facilitar o pueden llegar a complejizar esa llegada, que tiene que ver también bajo qué ala cae gobierno, si cae bajo Haití o si tiene una personería propia. Entonces, muchas veces, digamos, dentro de la ala de datos, muchas veces cuando depende directamente de Haití, conseguir ese aval o demostrar ese valor puede ser complejo,
pero en el momento en el que lo hiciste, tenés el habilitador para llegar hasta los orígenes transaccionales en el mismo lugar. Entonces ahí tenés como una barrera para resolver, pero tenés el habilitador en el mismo lado. Ya cuando tenés un CDO contra un CTO y tenés budget diferenciados, recursos separados, intereses y política de por medio, también complejiza un poco decir, che, bueno, ¿cuánto voy a absorber yo y cuánto vas a absorber vos de este trabajo y cómo vamos a colaborar para que eso funcione y se lleve adelante, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Les ha pasado tener ese tipo de conflictos también a nivel política para lograr implementar la estrategia? Sí, sí, sí. A ver, al tema que vos decís, Joaco, sí, empiezan cuestiones políticas, ¿no? Que es tan, tan difícil eso, ¿viste? Porque, o sea, si no estamos todos alineados, digamos, con esto, muy difícilmente las cosas prosperen. A mí me pasó en Naranja X que nosotros lo que queríamos implementar, más que cuestiones reactivas con respecto al gobierno, era algo un poco más proactivo, digamos, y entendiendo esto de poder traspolar las buenas prácticas hacia el ciclo de vida del dato desde la creación o de la captura, ¿no? O sea, no de cuando me llegaba a mí el repositorio analítico, sino que cuando ya me lo estés capturando, ya estés pensando en el dato para que yo no tenga tanta mala calidad cuando arme mis modelos de analítica avanzada. Entonces, habíamos planteado como unas especies de golden rule, les llamábamos nosotros, que era más bien como un checklist que le dábamos al área de producto, que el área de producto en ese entonces como modelo operativo en Naranja tenía como toda una estructura vertical con gente de negocio y gente de IT para construir justamente productos, digamos, según el eje del negocio, ¿no? Y la idea era que ese checklist le sirviera con distintas dimensiones de gobierno y gestión, que con ese checklist ellos pudieran velar por el dato, por su calidad, por su seguridad, por el cuidado ético, las normativas y demás, desde el momento del diseño del producto, ¿no? Bueno, dimos 3 millones de vueltas porque nosotros como equipo de gobierno no estábamos como un equipo de gobierno corporativo, entonces no nos veía la empresa, que esto es lo que decís vos, Joaco, de dónde está instalado, digamos, el equipo y qué personería, digamos, se le da o qué entidad se le da dentro de la organización. Nos costó un montón y de hecho yo me fui de Naranja y seguíamos dando vuelta porque nos panquequeaban y nos daban vuelta como querían, digamos, con el tema y no llegábamos nunca a un acuerdo, pero justamente porque no había como una alineación, digamos, con respecto a esto, ¿no? Y yo cuando me fui, bueno, estaba empezando las conversaciones justamente con el tema de gobernar sistemas transaccionales y demás. Y ahí lo que sume, yo te doy la palabra, Edgardo, también es la confusión en las responsabilidades y los roles, ¿no? Le escuchaba los otros días hablar a una colega en una clase que dio, y ella hablaba de entender bien qué rol jugaba cada uno dentro de todo esto, especialmente con el área de ciberseguridad, con el área de seguridad de la información y con el área de privacidad de datos, ¿no? Que a ellos les había pasado un poco que cuando había problemas, conflictos con temas de seguridad de la información, le caía el gobierno. O si había problemas de ciber, le caía privacidad y eran como que cada uno confundía, digamos, las responsabilidades. Entonces digo, entender realmente cuál es la responsabilidad del equipo de gobierno, que tenga una entidad dentro de la organización, ya sea gobernando un repositorio analítico o gobernando el resto de los datos, pero que tenga entidad, porque si no pasa esto que decís vos, después es como que se diluye, digamos, y nadie entiende nada. Sí, Adrián. Sí, ahí, pensando en lo que vos estabas diciendo recién, obviamente, antes de apuntar a un sistema transaccional, hay que hacer una cultura en toda la organización de cómo capturan los datos. A mí me pasó, yo trabajaba en ANSES, ¿no? Y si bien no en un equipo de gobierno de datos, trabajaba en un área X, pero habíamos desarrollado un sistema de atención donde marcaba toda la trazabilidad de las personas que atendían, ¿no? Entonces uno después, al otro día, podía saber cuántas personas se habían ingresado, los tiempos de espera, de atención, los trámites que realizaron. Cuando lo implementamos en una oficina, cargaban cualquier dato.
¿no? Entonces te aparecía una persona que había de 103 años que había entrado 40 veces a la dependencia. Entonces ahí tuvimos que ir, ¿no? Y explicar cuál era el objetivo de ese sistema, qué nos permitía hacer. Entonces creo que a veces es más fácil hacer esa cultura de data driving, que es lo que nosotros llamamos, ¿no? E ir a los focos que ir directamente a un sistema transaccional que por ahí te lleva más costo, ¿no? Y más trabajo modificarlo. Y aparte pensando que muchas veces en la mayoría de las organizaciones tienen sistemas transaccionales que son tercerizados. Entonces, por ejemplo, yo hoy donde estoy trabajando, estoy colaborando en un proyecto en aeropuertos, ellos trabajan con SAP. Bueno, si vos tenés que hacer una modificación en SAP, eso tiene un costo, ¿no? La consultora te va a cobrar. Entonces ahí es donde también empieza a jugar, bueno, para o le enseño a cargar los datos o modifico el sistema, ¿qué me conviene? ¿No? Es un poco también irme echando con eso, me parece. Sí, totalmente. Yo creo que... Ah, perdón, Julie. Sí, o lo termino corrigiendo en el upstream, ¿no? Porque termina pasando eso, la pelea política se vuelve tan grande que es menos costoso corregirlo un par de pasos más adelante en la capa analítica que tratar de corregirlo y pelear por que se cargue bien en el transaccional, ¿no? Eso después tiene un costo oculto que lo he visto en un montón de lugares. Un dato que está roto en el origen va pasando y cada uno lo arregla. Y me tocó llegar quinta a encontrar un dato así roto y decir, che, pero ¿por qué no lo registramos bien? No, es que ya no lo podemos registrar bien porque hay 4 personas que ya lo consumen así, Claro. lo arreglan y después lo muestran. Entonces, si yo lo corrijo, le rompo el sistema a los otros 4. Bueno, no podemos construir sobre roto. Pero ya funciona. Claro. Sí, no, es un tema ese, justamente por eso nosotros queríamos abordarlo de manera proactiva con estas Golden Rule, digamos. O sea, obviamente lo que ya está, claramente tiene que entrar como en un plan o en un proyecto, digamos, donde vos entendés que eso que está mal y hay que corregirlo, y después ahí empiezan a jugar mucho el tema de las evidencias y las métricas y el costo asociado que tiene todo eso, porque uno por ahí, esto que decía la Julie recién, de hecho, pasó de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, fulanito eran 4 personas y qué sé yo, un quilombo. Bueno, sácate el costo de todo eso y cuánto le cuesta en tiempo a la organización, digamos, y en velocidad, ¿me entendés? Para mostrarlo con números, porque vos mostrás los números y todo el mundo ahí, bueno, vamos a ver esto cómo es. Fundamental el tema de las métricas y la evidencia. A nosotros nos pasó en Naranja, por ejemplo, con arreglos de los datos de contacto, que son el dolor grande, digamos, en todas las organizaciones casi siempre, y era como que no nos daban mucha bola con el tema, qué sé yo. Pasaron 2 eventos en Naranja que se la mandaron, pero se la mandaron mal. Mandaron correos electrónicos a quienes no tenían que mandar, desde una base duplicada. Bueno, ahí dijeron, che, llamen a los chicos de gobierno que necesitamos que nos den una mano con esto. Y ahí entendieron la importancia, y ahí el área de marketing se alió con nosotros, aliados números 1, digamos, y nos dieron una visibilidad tremenda, porque empezamos a trabajar, obviamente siempre con un espíritu un poco más analítico, pero nos empezaron a dar visibilidad en la organización y empezaron a caer personas que, che, necesito que me ayudes con esto, che, tengo esto y no sé cómo. Y ahí empezamos como nosotros a visibilizarnos un poco como equipo y usamos esas evidencias, las usamos en los reportes corporativos después que nosotros dábamos. Porque como forma de decir, che, esto es justo y necesario, o sea, es necesario que ustedes empiecen a darle bola a esto y que cuando el gobierno de datos levanta la mano, ustedes le tienen que dar bola, ¿no? Pero bueno, es un trabajo fino y duro, ¿no? Sí, Daniel. No se te escucha, Daniel. Todavía no. No te escuchamos, Daniel.
Mientras Daniel corrige el tema del micrófono, yo también quería agregar una cosa de... Está bueno todo esto de definir las buenas prácticas, el checklist, las golden rules. El tema es cómo hacemos que eso pase de ser un nice to have, un documento que está subido en el SharePoint y que una vez lo hicimos con el equipo de gobierno, a que realmente efectivamente se trate de un artefacto que tiene un costo no aplicarlo, ¿no? O sea, ¿cómo reforzamos esa obligatoriedad de cumplir con las Golden Rules? Perdón, Daniel, ahí ya te podemos escuchar. Sí, se me puede escuchar. Ok, chévere, chicos. Pues, o sea, es interesante pues, el escucharlos porque es casi como terapéutico, ya que o sea, la organización de trabajo, pues, o sea, sí es la única persona como de data, con una formación de data. Y prácticamente el concepto de gobierno de datos intenté como que irlo enseñando poco a poco y nunca le prestaron mucha atención hasta en el punto que lo que sucede en la organización donde trabajo es que el CRM está separado del ERP. O sea, el ERP es SAP Business One y el CRM es Zoho. Entonces, afortunadamente, antes de que yo llegara, tenían que unir todo a la punta de Excel. Y ya cuando llegué, pues a partir de API, pues logramos centralizar la información en un SQL Server, como en un data warehouse. ¿Qué sucede? Pues la idea del gobierno de datos nunca existía, las personas pues no tenían como que la responsabilidad de saber qué información tenían que cruzar con qué. Luego llegó el tiempo de la auditoría y tenían cruzados todo lo que eran homologaciones, problemas de postventa con los registros contables en SAP. Luego de que hubo el tremendo gasto de auditables, fue que empezamos a poder por fin tener esta cultura del gobierno de datos y pues como menciona Palacios, pues por suerte me pude apoyar mucho con el equipo de marketing de la empresa para poder como que, ir dando esa relevancia de la cultura. Y ahorita el pequeño gran reto que tengo es que por temas presupuestarios la empresa está migrando su CRM de Zoho a Monday, entonces yo estoy encargado también de toda la migración. Y pues es ahora como el desafío de cómo poder empezar con este nuevo CRM con el pie derecho, porque y justamente pues fue lo que me llamó la atención de unirme aquí en la sesión, que es mi primera vez en esta clase de sesiones con ustedes, chicos, porque justamente veía que me hablaban de sistemas transaccionales y dice, mierda, ahorita que estoy migrando el software al Monday y estoy con este problema, de verdad necesito que, o sea, como que bueno, así podemos tener compartir esta clase de experiencias sobre cómo manejar estos contratos de datos internamente en sistemas transaccionales para que la data pueda llegar correctamente al data warehouse y poder hacer la visualización y el upstream de manera correcta. Efectivamente, gracias Daniel. Y creo que mencionaste una cosa que me parece muy interesante rescatarla, las migraciones, ¿no? Las migraciones son una buena oportunidad para el área de gobierno para posicionarse y llevar adelante cobertura en algún programa, específicamente en algún origen, porque ahí es donde explota todo, todos necesitamos que esto salga ya, se hace por costo generalmente, entonces hay puestos recursos en la mira y hay disponibilidad. Entonces, esa es una buena oportunidad como para sumarse también a los aliados, ¿no? Porque Sin lo mencionaba antes en el caso de Naranja con el área de marketing, ¿no? Tener un aliado de otra área que te sponsorea el proyecto y le da ese valor de negocio, le da la visibilidad que necesita para que dejemos de ser un área nicho de soporte a tener ese enforcement para esos contratos finalmente, Daniel, que terminabas mencionando. Sí, Ronald. ¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes con todos. No, está muy bueno el tema. Bueno, solo tal vez contribuir. Yo lo veo desde una empresa que es del tipo telco. O sea, estoy trabajando como manager de data en telecomunicaciones, en Tigo, como desde la operación regional. Estoy en Panamá en este momento. Y creo que esto cambia, que es transaccional de empresa a empresa. En el pasado, una empresa digital, para mí la data transaccional eran las APIs, y en otra empresa fintech eran las transaccionales de Visa, y aquí los transaccionales pueden ser los CDRs crudos de llamadas telefónicas, mensajes, etc. Entonces, en mi experiencia, gobernarlo no ha sido fácil porque por ahí creo que lo decía, no sé, quién lo dijo aquí hace un momento, que puede ser costoso y caro y además conflictos políticos, ¿no? Lo que me ha funcionado es cuando hay un caso de uso que lo justifique. Por ejemplo, estamos haciendo temas de control y auditoría y gobierno del linaje de los datos, incluso con software,
para todos los temas transaccionales que generan costos por fallas reportadas de Internet. O sea, antes de que el usuario lo reporte, si tenemos forma de poder adelantarnos y predecir dónde va a haber una falla, y para eso necesitamos saber cuál es la data transaccional que produce ese modelo predictivo. Entonces, ese silo de toda la data transaccional sí lo estamos controlando. No así todo lo demás, porque es demasiada información y no hay un caso de uso que justifique tenerlo, al menos en nuestro caso, andando todo el tiempo. Entonces, eso es lo que nos ha funcionado aquí en Tigo, como referencia, ¿no? Gracias, Ronald, por compartir. Creo que también ahí tocaste otro tema importante sobre cuál es la naturaleza de esos datos transaccionales o de esos orígenes. Hace un par de meses justo charlaba sobre el tema con un colega que trabaja en una empresa de servicios de tercerización de atención telefónica, de atención al público, y su data cruda es principalmente una grabación de una llamada. Entonces, ya es dejar de pensar en ese dato de origen como una transacción que lo puedo ver en una fila o en un conjunto de filas con columnas tabuladas, sino que los datos de orígenes pueden tener una variedad infinitamente mayor a lo que después terminamos modelando en analítica, ¿no? Sí, justo iba a decir eso, Joaco, que cuando hablamos de transaccional, en realidad no hablamos específicamente de algo que esté en una base de datos ni una transacción específica, digamos, sino todo lo que tiene que ver con la operación del negocio, ¿no? Por eso yo al principio les decía, tiene que ver con una priorización de si yo tengo una estrategia más con fines analíticos, digamos, de poder extraer valor de mis datos, o de ordenar el día a día, o sea, mi operatoria, digamos, y con eso, al menos yo, en mi criterio, digamos, cuando me hablan de transaccionales, yo me imagino todo lo que tenga que ver con la operación, ¿no? Y esto que mencionas vos, Joaco, de decir, che, hoy el oro, digamos, de este cliente son estas llamadas, digamos, que tiene entrante, y ese es el oro de ellos, digamos, y es su transacción del día a día. Después, ¿qué hago yo con la llamada analíticamente? Bueno, pueden hacer miles de cosas, pero yo ya la estoy capturando con ese formato, digamos, que obviamente no va a ser el formato transaccional estándar, digamos, de una base de datos, digamos, pero ya la estructura, digamos, de ese dato para mí es mi operatoria del día a día. Entonces, cuando hablo de gobernar transaccionales, hablo de gobernar los datos que yo estoy capturando, creando. Independientemente después de dónde van a parar, digamos, si los hago parar en un repositorio analítico, si por cuestiones normativas los elimino o los resguardo por tanto tiempo, lo que fuere. Por eso yo al principio mencionaba el tema del ciclo de vida, porque cuando hablamos del ciclo de vida, el ciclo de vida se puede repetir de un dato, digamos, por ejemplo, en un entorno analítico, porque es un dato que está creado a partir de otros datos, cuando modelo, por ejemplo, ¿no? Pero el dato crudo, original, que uso para mis entornos analíticos, también tiene su ciclo de vida. O sea, hay alguien que lo crea, que lo captura, digamos, después lo puede llegar a transformar. Y es esto que hablaba Ronald, del linaje que mencionaste ahí, que es fundamental, que tiene que ver también con las buenas prácticas asociadas a cada una de las áreas. Ahí en la buena práctica, por ejemplo, en el framework de Dama, cuando te habla de toda la parte de almacenamiento y operación, los responsables, digamos, de llevar al buen uso, digamos, de los datos y el almacenamiento correcto de los datos y toda la documentación asociada con el almacenamiento de los datos, por ejemplo, los responsables son los administradores de base de datos, no es el equipo de gobierno. El equipo de gobierno lo que va a asegurar es que eso sí suceda, ¿no? O sea, que los administradores de base de datos estén haciendo eso. ¿Qué puede ocurrir hoy en las organizaciones y que no se esté haciendo eso, ¿no? O sea, que no haya linaje, que no haya un inventario correcto, que no haya clasificación de los datos. A ver, por ahí es difícil la clasificación, pero al menos vos debieras saber dónde de tus bases, digamos, o tus repos, digamos, tenés datos críticos para la organización, ¿no? Es decir, che, esta base, si entra cualquiera acá, hay datos que no pueden acceder cualquiera, digamos, y me van a hacer un hueco si esto se fuga, por ejemplo, ¿no?
Entonces, eso me parece que hoy está doliendo un poco, y más que todo en lo que son entidades financieras, por ejemplo, en Argentina particularmente, por la normativa del Banco Central, que muchas veces les pide un montón de cosas que hoy no tienen, ¿sí? Pero acá de vuelta el tema de las responsabilidades, que por ahí le achacan, digamos, al equipo de gobierno, que son 2 personas o 1, que haga el trabajo de un montón de personas que tienen esa responsabilidad, digamos, ¿sí? Sí, Miguel. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Saludos desde El ¿Cómo Salvador. estás? Ah, muy Qué bueno, bien, gracias. qué bueno escucharlos. Gracias por la invitación a este conversatorio. Nada más quería agregar un poco sobre el tema del que están hablando. Yo creo importante es la definición del ownership. Eso ayuda un montón para definir quiénes son los responsables de cada parte del dato dentro de su ciclo de vida. Ya lo menciona muy bien el Dama Dembuk sobre ese tema, la responsabilidad de la definición de quiénes, por dónde va a pasar el dato y quién cada punto en donde el dato es utilizado, pues debe de haber esa responsabilidad. Y creo que lastimosamente en algunas partes o más bien en algunas organizaciones, esta ownership cae por obligación legal, regulatoria o auditorías, no es una cosa de que lo ven necesario hasta que viene de un externo o un ente regulatorio que obliga a que esta responsabilidad sea bien definida. Eso nada más, gracias. Sí, tal cual. Yo creo que la definición del ownership, así como lo mencionás, Miguel, es fundamental. Y no solamente la definición para que quede como referencia, ¿no? O sea, cuál es la responsabilidad y el alcance que tiene ese owner. ¿Qué es lo que puede llegar a ser o qué es lo que depende de él o sin su aprobación no puede avanzar, ¿no? Tener en claro hasta dónde llega esa responsabilidad, qué implica ser owner. Sí, correcto. Solo para terminar una idea, quizás esa definición es la que establece los límites, ¿no? Desde qué área de cualquier parte de la organización va a responsabilizarse de los datos que utilizan, que crean, que gestionan, que reportan, e incluso los que se transforman y los que se eliminan, ¿no? Entonces, es esa delimitación la que la ownership es la que debe de establecer, y quizás nosotros como parte de gobierno de datos como tal, encargarnos de que eso realmente se esté estableciendo como debe de ser, ¿no? Que cada parte tenga esa delimitación clara y las responsabilidades y las funciones sobre esas delimitaciones que deben de ser, para que el dato sea, de hecho el dato es transversal, ¿verdad? Y creo que también por ahí anda otro tema que mucha gente desconoce. La gestión y la gobernanza es algo transversal, no solamente de una área específica, solo porque tiene el título gobierno de datos. No, es transversal porque el dato entra desde la atención al cliente hasta donde se almacena. Entonces es algo que cubre todas las áreas de una organización. Tal cual. Y creo que no hay una forma más gráfica de verla que en el linaje del dato en sí, ir viendo cómo va tocando diferentes áreas, diferentes sistemas. El ejemplo que daba Julie, también el mismo dato siendo transformado, corregido, entre comillas, por distintas áreas, solamente para poder trabajar y eso teniendo un impacto altísimo después en el downstream. Sí, sí. El tema del linaje, chicos, automático o a mano, como lo quieran usar o se pueda tener, para mí es uno de los elementos fundamentales o principales, digamos, en el entendimiento de qué pasa con los datos desde que los capturas en tus sistemas orígenes o transaccionales hasta que los llevas a donde sea, ¿no? Estoy trabajando ahora con un cliente que hay una buena capacidad analítica, digamos, en este cliente, digamos, y tiene varias áreas, digamos, que tienen capacidad analítica,
pero obviamente no tienen gobierno de datos y no tienen tampoco un equipo de expertos en datos, digamos, que pueda llevar las buenas prácticas hacia el resto de esta organización. Con lo cual cada uno hace su historia, digamos, con esto, y tienen un montón de bases de datos duplicadas de acuerdo a la necesidad que tiene cada uno, digamos, para sus cuestiones. A mí casi me dio un infarto, pero es parte de poder diagnosticar y empezar a ordenar un poco todo eso. Pero también en esto lo que quería volver a tomar es el tema del apuro, del es para ayer, ¿no? Y empezar a hacer las cosas mal en vez de tratar de pensar las 2 minutos y hacerlas bien desde el comienzo, ¿no? Tratando de evitar los costos asociados a todo esto, ¿no? No solamente en cuestiones de plata, sino reputacionales, legales, normativos, lo que fuere. Entonces, acá esto de esta práctica de duplicar según la necesidad, de no tener un control y demás, claramente, digamos, si vos no tenés visibilidad de todos los recorridos de tu dato, el flujo de tus datos, no te vas a dar cuenta que está pasando esto, que estás duplicando y que estás teniendo datos por todos lados, accedidos por todo el mundo, o que quizás no podés tener ese control de acceso a los datos y estás teniendo ahí como una brecha importante con respecto a la seguridad de esos datos. Fundamental el tema de linaje y de saber el flujo de tus datos en la organización. Yo creo que ese es uno de los principales dolores que tiene hoy la mayoría de las organizaciones, por eso están empezando a hablar de estas áreas de gobierno corporativas, porque necesitamos ordenar estas cuestiones y no trabajar tanto en silos, digamos, de acuerdo a las necesidades, porque nos llevamos puesto todo, ¿no? El tema de inteligencia artificial, por ejemplo, es un temón. El tema de gobierno de la inteligencia artificial es un temón que todavía no hay nada estandarizado, o sea, hay cuestiones que nacen del sentido común, digamos, para gobernar esta práctica, pero que tienen que empezar a decantar, digamos, en todas las organizaciones, porque es un tema que se está desbandando y sobre todo en cuestiones de responsabilidades, ¿no? De decir, che, bueno, yo quiero hacer o utilizar inteligencia artificial y empiezo a armar un ranchito aparte, soy de tecnología y dale que va, y después cuando vas, como gobierno, decís, che, pero ¿dónde tenés los datos? No, a mí se acaba una basecita para empezar. Y bueno, no, pero si hay un repositorio analítico gobernado, acá deberíamos estar centralizando esto, debería haber una estrategia al respecto de cómo vamos a abordar la inteligencia artificial. Tendrían que estar contempladas todas las cuestiones normativas con respecto al uso de la inteligencia artificial, que esté cubierto, digamos, todos esos warnings y esas cuestiones, pero de vuelta, y me vuelvo al principio, ¿no? Tiene que ver también con una alineación estratégica, ¿no? Es como es el todo, digamos, para bajar después hacia lo más específico o el detalle, ¿no? Me parece que cuando no hay claridad en las organizaciones con respecto a esto y se va a una velocidad en la que no se puede frenar y posiblemente te estrelles contra la pared, ¿no? La inteligencia artificial obviamente es una herramienta muy poderosa, pero no mueras en el intento, ¿no? De decir, che, estoy descuidando un montón de aspectos, digamos, en mi organización por querer ser pro con la inteligencia artificial. Entonces es fundamental tomarse ese minuto de pensarlo y ver los riesgos y los costos asociados a no gobernar, digamos, la práctica también. Tal cual. Ahí tocaste un temazo, porque hoy está muy de moda el tema de inteligencia artificial. Hay mucho FOMO con respecto a la inteligencia artificial, de decir, bueno, están todos implementando, yo también tengo que implementar, ¿por qué no estamos haciendo un agente? Y en el momento en el que se meten, o sea, la mayoría hoy entra por algún agente con algún LLM y que por la definición misma del algoritmo son estocásticos y no podemos determinar bajo las mismas entradas la misma salida. Entonces, si empezamos con eso, sin tener una base de auditabilidad de cuál fue el proceso de resolución de esa inferencia,
y más aún sin contar un linaje, una trazabilidad de dónde vienen los datos que vos le estás dando para que pueda trabajar, es suicida, digamos, es directamente suicida, se está condenado a fallar sí o sí. Y es sorprendente la cantidad de empresas que se están lanzando a esas iniciativas sin tener una base mínima de gobierno de datos o sin importarle siquiera determinar cuál va a ser esa trazabilidad, aunque sea de forma manual, ¿no? Miguel. Hola, sí, gracias, Joaquín. Sí, lo que yo veo actualmente, que dada la premura por las nuevas tecnologías, todos queremos tenerlo, pero no estamos listos, o pretendemos estarlo, y sin embargo nos caemos en el recorrido. Es decir, la inteligencia artificial es una gran herramienta, pero si nuestros datos no están bien gobernados, no están limpios, no están estandarizados, los resultados que vamos a tener no van a ser claros. Y ese es un gran problema, porque muchas soluciones se están entregando ya algún tipo de resultados, pero qué tan fiables son los resultados que estamos obteniendo, ¿no? Sí, efectivamente, tiene mucho que ver con eso. Ahí no sé si querés agregar algo. Alguien, no sé si No, alguien... que ahí, digo, porque ya no estamos yendo a ese temón, que es un temón, que se lo podemos hablar en otro espacio también, que es súper interesante. Yo ahora justamente estoy participando en un proyecto y estoy haciendo equipo con una abogada que es conocedora desde la parte legal y normativa del uso responsable y ético de la inteligencia artificial, y la empiezas a mirar desde otro lado, ¿no? O sea, habiendo usado o habiendo sido parte de un equipo de data, digamos, y de los comienzos de alguna inteligencia artificial generativa en algunas organizaciones, empiezas a ver esas cuestiones que vos te das cuenta que son superiores a todo lo que quieras hacer, ¿no? Porque digo, ¿cuánto le falta conocer a las organizaciones con respecto al uso de estas herramientas? Yo cuando me encuentro con colegas o amigas que trabajan en el ámbito de sistemas, digamos, o de data, les pregunto, por ejemplo, les han dado, no sé, cloud para hacer las SQL y demás, y qué sé yo. Le digo, ¿te hicieron una capacitación al respecto del uso de la herramienta, de los riesgos y demás? No. Usen libremente, ¿sí? Usar lo que nos estamos quedando para atrás y ya compramos las 50 licencias. Exactamente. Y después en otra organización también me pasó que en la etapa de diagnóstico también estábamos consultando y era, sí, la tenemos la herramienta, pero no sabemos cómo la tenemos que usar, porque la capacitación fue como muy austera y no sabemos cómo la tenemos que usar. Entonces, ahí cuando entendés desde el otro lado, desde los riesgos éticos y normativos, digamos, se te empiezan a parar los pelitos, viste, de la nuca, porque decís, ¿a dónde van a ir a parar con estos temas, no? Pero bueno, es un tema que por ahí podemos, así, digamos, este tema, pero volviendo al origen, digamos, de este conversatorio, sin duda alguna, y usando esta herramienta, digamos, si vos tenés un desgobierno con tus datos desde el origen, ¿no? Desde los sistemas transaccionales, claramente, digamos, no vas a llegar a ningún buen puerto, digamos, con el uso de la inteligencia artificial, porque vas a tener que estar parchando en tus repositorios analíticos, digamos, datos, y no es lo ideal, digamos, porque no vas a estar dando un resultado fidedigno y verdadero, ¿no? O sea, volvemos al punto cero, ¿no? O sea, decimos, che, ¿es necesario gobernar los datos? Y sí, el dato en sí, más allá de que lo tengas en el origen o lo tengas después en un repositorio analítico, para mí el meollo de esto es por dónde arranco, que es por lo general por lo que se preguntan todos, che, pero es un montón, ¿por dónde arranco? Y bueno, prioriza, ¿cuál es tu foco hoy?
¿Querés extraer valor de tus datos? Bueno, empezá a gobernar tu repositorio analítico, que después indirectamente terminas gobernando todos tus datos. Porque si vos te vas llevando tu repo analítico, todos los datos que tenés en tus sistemas origen, indudablemente después los terminás teniendo también gobernados porque vas a tener el linaje, vas a saber de dónde vienen, le vas a medir la calidad, vas a tener la metadata, o sea, es como una cuestión más de por dónde empiezo a que lo tengo que hacer así, ¿no? Decir, che, tengo que arrancar por acá. Pero bueno, tiene mucho que ver también con esto de las estrategias, como les decía al principio. Ahí yo voy a tirar una pregunta también para el resto, a ver qué les parece o si han tenido experiencias, porque uno de los drivers que suele llevar adelante o que suele empujar un poco o darle un poquito de importancia a las iniciativas también de llevar gobierno a los orígenes, suelen ser las regulaciones. Cuando llega una auditoría, por ejemplo, del BCRA, que es algo que mencionaste un poco más temprano, o alguna regulación específica sobre privacidad y tratamiento de datos personales, ahí es donde, bueno, tenemos que cumplir, ¿no? Porque si no, tenemos la multa, tenemos la auditoría, tenemos la inspección. ¿A alguien le ha tocado pasar por ese proceso? ¿Cómo lo llevaron? Si no les tocó, también me pueden decir. Más o menos ha tocado, porque tengo digamos, un colega en Chile que me pidió ayuda por la regulación que están teniendo allá para ver cómo se podía atender desde el punto de vista, o cómo el gobierno podía ayudar a los temas que le están exigiendo, que son estos frameworks del RAT, los datos sensitivos y un control de accesos que tienen los usuarios. Entonces, no es que el gobierno, al menos en este caso específico, lo resuelve, pero ayuda a tener una fase 1 de organizar dónde están los datos sensibles y quiénes son los partícipes, los owners, qué significan, cuáles son visibles y que no estén regados en silos. No resuelve, al menos en ese caso en particular, no es solamente proyecto de gobierno, también hay instrumentos adicionales de hacer que la empresa, en este caso las de Chile, estén cumpliendo esta normativa. Me refiero a este caso en particular. La regulación cambia de país a país, ¿verdad? Entonces, al menos a tu pregunta, Joaquín, eso sería lo más similar que me ha tocado. Tal cual, gracias, Ronald. ¿Sin? Bueno, voy yo. Vos preguntaste, yo tengo para contar. Soy Dale, como no. las aventuras de Chatrán, yo tengo un montón de cosas para contar. Ahí también nos pregunta Esteban. Y Sí. Robert, Dale, Esteban. No, ahí brevemente, para darle el paso a Esteban, no, en Naranja X a mí me tocó pasar auditorías del BCRA, digamos, como parte de las validaciones que hacen, y claramente salvamos las papas nosotros un montón con todas las definiciones que nosotros teníamos, porque teníamos la política de datos asociada, digamos, a nuestro entorno analítico, pero entendiendo que los datos venían del sistema transaccional. Teníamos la clasificación de los datos, porque ya teníamos en ese entonces, cuando nos empezaron a auditar, nosotros ya teníamos implementada la herramienta de catálogo y teníamos clasificados los datos, y teníamos la definición de cuál era la clasificación que teníamos para los datos, y después teníamos algo que pide el BCRA, que es obviamente el control de acceso, quiénes acceden a los datos, digamos, y cómo haces tu control de acceso, que hace poquito ahí una colega me preguntó al respecto, porque obviamente todo lo que son datos sensibles no deberían estar accesibles para nadie, digamos, pero bueno, en la operatoria eso es imposible de llevar adelante, entonces, bueno, adoptar algún criterio, digamos, como para eso, y bueno, nosotros teníamos ahí segregación de roles y demás que habíamos armado una matriz, entonces era como que desde el lado era del marco analítico, digamos, pero estábamos hablando de las papas, digamos, con respecto al uso de los datos, porque en sistemas transaccionales es algo claro, nadie debería tener acceso a los sistemas transaccionales excepto la tarea diaria, ¿no? Es decir, tengo que hacer una puesta operativa, digamos, bueno, obviamente voy a tener que tener permisos, y si es en ámbitos de desarrollo, todos los ambientes deberían estar separados, digamos, y los datos ofuscados y demás, que muchas veces no sucede, y por eso volvemos al tema del gobierno transaccional también, ¿no?
pero ahí salvamos bastante las papas con eso, con respecto a lo que era propiamente el acceso a los datos. Sí, Esteban. Sí, buenas noches. Perdón por el lugar donde estoy hablando, pero bueno, es lo mejor que puedo hacer. No me lo quería perder ni loco. Igual Esteban, estás seguro, ¿no? No estás en la Sí, calle. Sí, porque tenemos ahí. Sí, estoy en un balcón. Ok. En un balcón, Bueno. porque estoy tranquilo acá y puedo prestar atención. Bueno, lo que yo puedo hablar de la normativa es algo bueno y algo malo. Algo bueno porque gracias a la normativa se creó formalmente donde trabajo, que es en AFIP Arca hoy, una división de gobierno de datos, con una sección de calidad de datos, formalmente aceptada, con lo cual eso para los que gobernamos los datos o intentamos hacerlo, es un espaldarazo muy importante, sumamente importante, porque hasta este momento gracias a esa normativa fue creado esta área, antes eran todos esfuerzos, catálogos, glosarios, en la intranet, pero sin músculo para presionar en el buen sentido a las áreas, a nutrirlos y a mejorarlos y a que le den importancia. Esa es la parte buena de la normativa, con lo cual nos pone en una situación mucho mejor a la que veníamos para llamar a reuniones y sentar a los que intervienen, a la gente de negocios, a la gente de sistemas, a entender de qué se trata todo esto y que es en beneficio de todos, ¿no? No es para llevarles con una auditoría. Esa es la parte buena. Y la parte mala de la normativa, en este caso interna, como es un área nueva de gobierno de datos, el poder lo tienen otras áreas, llámese sistemas, con lo cual su negativa a entregar el control, las áreas de seguridad de datos, que como dijiste vos, Cintia, no se puede acceder al dato a los sistemas transaccionales, pero las áreas de analítica tampoco pueden trabajar si no ven los datos, digamos. Entonces se rompe un paradigma de sistema que está inmerso, al menos en nuestra organización, de hace muchísimos años. Entonces las normativas que salen de seguridad vienen con un sesgo sistémico, donde hay un ambiente de homologación, hay un ambiente de desarrollo, donde el analista de datos no puede acceder a los datos como desea, porque tratan de asimilarlo a un analista de software, por así decirlo, o a un desarrollador de software, donde corresponde que no acceda a ningún dato. Pero por el contrario es diferente en un analista de datos. Así que ese es mi ejemplo de la normativa, cómo nos beneficia y a veces nos juega en contra. Sí. Gracias. Sí, gracias, Esteban. Sí, lamentablemente las normativas obviamente tienen su parte de estrés y de correr y demás, pero a veces somos hijos del rigor y a través de las normativas agradecemos que existan porque nos dan bola con esas cuestiones, ¿no? Ahí, breve, con respecto al tema de los accesos y demás, en el ámbito analítico, digamos, cómo lo resolvimos nosotros en Naranja en su momento, fue tomar el criterio de mínimo acceso según la necesidad de saber de las personas, ¿no? Entonces tuvimos que armar una matriz donde fuimos con cada área a preguntarle, vos qué necesitas para hacer analítica. Bueno, yo necesito esto y esto y esto, ¿no? Entonces había áreas obviamente que no necesitaban ver el DNI, ni el nombre, ni el mail del cliente, nada, porque no lo necesitaban para su operatoria, porque armaban indicadores, hacían agregación de datos y demás, entonces no era necesario que vieran esos datos, con lo cual implementábamos políticas dinámicas, digamos, y esos roles obviamente veían todos esos datos ofuscados, digamos, y no podían verlos. Distinto al área de marketing, que tenía que segmentar para campañas y demás, bueno, ellos sí. Cuando levantaba la mano a alguien, che, yo quiero ver todo. ¿Pero por qué quieres ver todo? Sí, ¿por qué quieres ver todo? Bueno, se fue desterrando esa idea del quiero ver todo, y cuando ellos necesitaban datos adicionales, nosotros tratábamos el caso en el equipo y lo llevábamos con el dueño y le decíamos, che, mira, fulanito quiere acceder a estos datos, ¿está bien, está mal?
No puede. Bueno, listo. Cerramos el ticket, no podés, punto. Y si el dueño decía sí, dale acceso, le dábamos acceso, digamos, a esa persona y sumábamos ese permiso, ¿no? Pero nada, después el equipo de gobierno empieza a tomar como el rol un poco de policía, nos cabe y nos tenemos que acostumbrar a eso hasta que la gente entiende un poco, porque esto volvemos también al punto cero que hablábamos de la cultura, ¿no? En la organización. Pero bueno. No sé lo que Me va quiero, dando. pero por las dudas dame todo. Exactamente, tal cual. No lo sé. Sí, Además, tal cual, tal cual. Sí. Bueno, es que en realidad yo creo que ese todo, el dame todo, tiene mucho que ver con el hecho de que no tengo un buen canal para descubrir los datos que yo tengo. Claro. Entonces, como no puedo descubrir los datos que tengo, no sé cuáles son los que específicamente necesito, pido todo y después veo. Y muchas veces eso pasa por la fricción que hay a la hora de trabajar, por ejemplo, con un catálogo de datos o con un repositorio de datos que te permita descubrir eso sin tener los permisos. Porque al principio, si no tenés los permisos, no podés entrar al warehouse, no podés entrar a la base de datos y ver qué es lo que hay ahí para pedir ese acceso. Entonces, ese dame todo es un síntoma en realidad, no es un problema. El problema es por qué no pudieron definir o acotar su alcance. Y ahí está evidenciando otro problema que tenemos que atacar desde el área de gobierno. Cómo nosotros le disponibilizamos a nuestros consumidores qué es lo que tienen disponible, de dónde sacar valor, qué es lo que está certificado, qué es lo que está validado, para que ellos puedan iniciar esas solicitudes y puedan autogestionarse. Entonces, es un tema también muy interesante sobre cómo habilitamos, ¿no? Cómo nos transformamos en un área que no es tanto de control o tanto de policía, sino un poco más de habilitador y de nexo, muchas veces, entre el área técnica, el área de desarrollo IT, los ingenieros y finalmente los usuarios de negocio que quieren o que necesitan acceder a esos datos. Sí, claro, claro. Ahí, fundamental y en mi experiencia, es la comunicación. La comunicación clara, la comunicación a tiempo y efectiva con cada una de las personas que tienen que estar sentadas en una mesa, digamos, para resolver temas. Nosotros en Naranja X, por suerte, a ver, no son cuestiones que se dan de un día para el otro, por eso les digo, cuando les dicen, che, son los policías, así nos decían a nosotros, después se reían todos, ahí viene la Cinti, decían, ¿viste? Y ya se callaban todos cuando aparecía yo, le digo, no se callen, le digo, porque no vengo acá a golpear a nadie. O sí. O sí, pero nada, o sea, después empiezan a fluir las cosas desde sentarnos a conversar, no decir, no lo pueden hacer, no lo hagan, sino sentarnos y decir, che, las buenas prácticas dicen esto. Decime en este marco en el que estamos de tecnología, de cultura y demás, ¿cómo podemos hacer para implementar algo que nos permita ir hacia ese lado? ¿No? Entonces sentarte con el área de Big Data, por ejemplo, en el caso nuestro, nos sentábamos con el equipo de Big Data y le decimos, che, necesitamos que pase esto, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para llevar esto por este camino y que todos estemos felices y contentos, digamos, porque es la forma? Entonces, desde ese lado, desde no creernos los dioses y decir, no se puede hacer, era sentarnos y decir, ¿cómo hacemos para que suceda? ¿No? Y meterlos a ellos, involucrarlos a ellos como responsables y expertos en esos temas, y nosotros llevar la recomendación de la buena práctica o lo que nosotros como gobierno de datos queríamos que sucediera, ¿no? Entonces, para mí eso es fundamental para que el programa, digamos, o la función de gobierno de datos permanezca en el tiempo y la gente te dé bola con las cuestiones que vos quieras llevar adelante, porque si lo ven desde el lado de la imposición, como dice Joaco, es como que ahí nada más te ponen la ventana y dicen, ahí vienen los de gobierno, chao. O sea, olvídate, te rechazan las reuniones, o sea, no quieren saber nada. Entonces, el tema de la colaboración y la comunicación me parece que es fundamental en eso. No, y con una imagen así, anda después a tratar de conseguir permisos para llevar gobierno a un origen. Imposible. No, imposible, sí, imposible. ¿Alguien más quiere compartir Bueno. su experiencia, hacer alguna pregunta? Daniel, sí, te escuchamos.
Me llama mucho la atención cuando mencionas la de dar la capacidad de como exponer la data que se tiene disponible sin necesidad de mostrar el dato en sí. No sé si más adelante, chicos, por lo menos se piensan hacer como sesiones donde se puedan hablar de temas un poquito más técnicos, porque por lo menos algo que yo inclusive hice en donde trabajo fue que tomé lo que fue el CRM, el RP, y ya todo estando centralizado, inclusive las medidas de DAX, de Power BI, todas me las jalé. O sea, a punta de script hice un pipeline y me las jalé todas, y lo que hice fue como adaptar una lógica para poder construir como archivos markdowns entre ellos y poder crear como una clase de second grain en Obsidian. Y con ello pues utilicé Quartz, que es como un sistema de publicación para archivos Obsidian y lo dejé en el servidor. Así todos los líderes pueden ver cómo está cada módulo conectado con cuál base de datos, con cuál sede, y pueden como que determinar los permisos para cada persona desde cada sede, en cada administrativo, Ujú. logístico, comercial. Es un proyecto que inclusive me gustaría publicar en GitHub dentro de poco y pues no sé si más adelante podríamos tener también esa clase de sesiones como más técnicas y podríamos discutirlos también, porque sí me parece muy Está bueno. importante eso, porque de esa manera te montan el ticket sin tener que mandarte los 1000 capturas de aquí está el módulo en SAP, aquí es en donde está el reporte de Power BI y tal, sino que pueden ver la línea exacta simplemente accediendo a este portal. Tal cual. Ujú. Sí, está bueno. Sí, está bueno. Después podemos abordarlo, es un poquito más técnico. Ahí brevemente te comento, nosotros teníamos nuestra capa de exposición de datos para todo lo que era el uso analítico con Snowflake. Entonces utilizábamos las políticas dinámicas que tiene Snowflake y a partir de eso íbamos ahí como buscando los datos según los roles. Buenísima la herramienta, pero bueno, y después a nivel de dashboard no me acuerdo bien cómo teníamos, creo que teníamos también por la segregación de usuarios, los roles, no me acuerdo bien ahí cómo lo hacíamos, pero en Snowflake era a través de las masking policies que tenía la herramienta. Buenísimo, muchas gracias, Daniel. Sí, efectivamente, si querés dejar el comentario o la pregunta abierta también en el chat de la comunidad, en el WhatsApp, está bueno como para abrir espacios de debate que después se terminan transformando en conversatorios como este, porque efectivamente este es el primer conversatorio de la comunidad que surgió en base a una discusión, un debate que se armó en el WhatsApp relacionado con, che, ¿llegamos hasta los orígenes o no? Y fue algo bastante controversial en su momento. Varios participaron y dijimos, bueno, esto es un tema que da para charlar un poco más. Sí, Robert. Buenas, ¿cómo va? Saludos a todos. Con... No, primero que nada, o sea, yo empecé como analista de datos, después me fui metiendo, bueno, más al origen y terminé siendo parte de gobierno de datos, ¿no? Ahora en mi trabajo actual, ahora estamos intentando gobernar la IA. Y una cosa que funciona como quick win, que estoy investigando ahora, o sea, estoy abierto a recibir opiniones, comentarios, experiencias, es sobre lo que es la ontología, ¿no? No sé si alguien en su organización se lo ha topado como tal, pero nada, como es un tema muy nuevo, o sea, nuevo, seguir hablando de los 70, pero en el sentido de ahora la aplicabilidad y también esto de la generación de empleo que se mueve, ¿no? Esto de poder gobernar el conocimiento organizacional, capitalizarlo. eh, es un tema también que no sé si pueden convocar a alguien. Yo mañana justo tengo una charla sobre eso. Pero nada, o sea, quería saber sus experiencias con eso, si es que también conocen el término, si es que están en ese sentido. Nada, esa es mi duda puntual. Buenísimo, Robert, gracias. Es más, lo primero que te voy a sugerir es dejar el tema en la votación dentro del Canva de la comunidad, porque dentro del Canva de la comunidad vamos recibiendo todas estas ideas o temas o puntos interesantes que nos gustaría charlar y la gente después va votando y en base a los temas más votados es que organizamos el próximo encuentro, buscamos los speakers y armamos efectivamente las charlas. Más allá de eso, sí, como vos mencionaste, es un tema que hoy está de nuevo de moda porque está siendo muy fogoneado para el tema de inteligencia artificial y el contexto que claramente le falta a las iniciativas agénticas, pero que viene de larga data y es un problema que es una solución a un problema que está rebrandeada con un término un poco más marketinero Sí, y que fancy. tal cual, y que claramente se está generando o intentando generar un mercado de soluciones relacionadas con eso, que es una solución a un problema que ya existe o que se plantea de una forma diferente o se rebrandea, ¿no? Pero sí, me parece que es muy interesante para charlarlo.
Gracias. Bueno, gente, si les parece, vamos cerrando el espacio, si no hay más preguntas o comentarios. Bueno, yo la pasé bomba, charlamos mucho, espero que se hayan llevado ideas, cosas en su cabeza, o podemos armar otro espacio y seguirlo charlando. Hubiera estado bueno que viniera alguien que ya está sobre el barro, digamos, con el tema y nos contara un poco más, digamos, pero bueno, espero que a partir de algunas experiencias o cuestiones se lleven ideas o cosas para sus organizaciones o sus trabajos. Creo que eso Aparte, es todo, Joaco. casualmente es una duda genuina, ¿no? Porque desata debate y es algo a lo cual sabemos que queremos llegar, pero todavía no contamos o con las herramientas, o con las formas, o con el apoyo, o con la palanca política para poder avanzarlos. Entonces, es algo que hay que ir encontrando la oportunidad, ir encontrando, armando los aliados, buscando el caso que lo habilite y finalmente justifique esa implementación con todo lo que lleva, ¿no? Antes que nada, bueno, quería agradecerles nuevamente a todos por sumarse hoy, a esta hora de un jueves ya por la tarde-noche. Muchas gracias por sumarse, por participar, por contar experiencias y compartir preguntas. Y bueno, los invitamos, como siempre, a seguir la charla en el WhatsApp de la comunidad. Robert, te encargo cargar los temas en el Canva, así podemos planificar el próximo encuentro. Bueno, Temazo. Y bueno, cualquier cosa, seguimos charlando por ahí. Bueno, dale, perfecto. Si quieren, podemos hacer una foto de cierre antes de irnos, como para publicar luego en la difusión de las redes. El que no quiera participar para proteger la privacidad de sus datos personales puede irse en este momento. El que quiera prender la cámara, lo invitamos. Yo voy a hacer una captura de pantalla. Cuenta de 3, 2, 1. Ahí va, perfecto. Muchísimas gracias a todos por participar, por sumarse hoy. Y nos vemos en el próximo encuentro. Listo, gente, que anden muy bien, muchas gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chao, cuídense.